Quiero abrir el libro sagrado, voy a leer una hermosa promesa, porque cada vez que tengamos la oportunidad de cantar esa hermosa melodía, ¡oh, qué esperanza! ¿Alguien tiene esperanza en Jesús aquí? Quiero leer para ustedes una promesa que va a ser el combustible cada ocasión que podamos entonar esta hermosa melodía. Y ustedes quizás ya la conocen. Si por primera vez la vas a oír, sé que tu vida va a cambiar. Dice el Evangelio según Juan, el capítulo número 14. Los primeros versículos dicen: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, mi Biblia dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabra de Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? ¿Por qué no te levantas? Y cantamos de todo corazón: oh, qué esperanza tenemos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Cantemos juntos, junto al grupo de alabanza: oh, qué esperanza. Cantemos desde lo más profundo de nuestro corazón, como lo que lo creemos, es cierto, es una promesa de parte de Dios. ¡Oh, qué esperanza! ¡Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser! Pues aguardamos al Señor. Fe poseemos que Jesús nos da, de las promesas que nos dio. Es el tiempo, viene ya, y su pueblo alerta está, preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Qué lindo es creer en Jesús, ¿no es así? Y saber que vamos a vivir con Él. ¡Oh, qué esperanza! ¡Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser! Pues aguardamos al Señor. Fe poseemos que Jesús nos da, de las promesas que nos dio. Es el tiempo, viene ya, y su pueblo alerta está, preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, tú que tanto nos amas, como dice tu palabra, que con amor eterno has prolongado tu misericordia, en esta ocasión, Señor, alcanza con tu amor y tu gracia a alguien que pueda entregar su vida a ti en esta ocasión y asegure la oportunidad de verte cara a cara. Danos a nosotros, Señor, la oportunidad de entender y comprender tu palabra. Que tu palabra una vez más trascienda el corazón de los presentes, alcance a aquellos a la distancia a través de la transmisión, y que en forma especial, Señor, alguien en este instante
decida por Jesús y su vida cambie para siempre. Como un siervo obediente proclamaré tu palabra, así que asísteme sobre este altar. Confío en la presencia de tu Espíritu, en el nombre y por la sangre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Dile al que está a tu lado, prepárate para la bendición. Díselo, y si te sentaste quizás lejitos de alguien, recuerda, la Biblia nos invita a amarnos los unos a los otros y estar juntitos en la fe. Así que estoy sumamente feliz de que ustedes hayan decidido llegar a la casa del Señor una vez más, estudiar su divina palabra, comprender a través del estudio de la misma las bellas historias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quisiera también acercarme a través del lente a todos esos que nos conectan a través de la transmisión y que desean en forma especial decirle al Señor en esta ocasión, deseo acercarme más a ti. Qué bueno que estás conectado con esta linda reunión de bendición. Así que donde quiera estés, no importa el lugar, que las circunstancias de tu corazón sean de bendición en esta hora. Hermanos queridos, la gente hoy se muere no por lo que se morían hace 50 años atrás. La realidad, mis queridos hermanos, es que la gente está muriendo por las tensiones. Hoy la principal causa de ataques cardíacos en un joven de 26 a 29 años, episodio que es mortal y definitivo, son las tensiones de la vida. La sociedad parece cada día estar más apretada y más apretada. Cada uno de nosotros ha llegado a pronunciar en algún momento en su historia, no tengo tiempo. Parece que las 24 horas ya no son suficientes. Lógico, Dios no hizo 24 horas de un día para que lo cargásemos de la forma que lo hemos cargado. Todavía no ha salido el sol cuando ya empezamos a sudar las circunstancias de vivir en un tiempo como este. Parece que el matrimonio ya no tiene espacio para dedicarse tiempo el uno al otro. Las filas de las oficinas de terapia familiar cada día son más largas. Los vicios cada día crecen por la gente tratar de encontrar una salida, un escape, algo por lo cual ellos puedan decir, deseo dejar de pensar en toda esta carga que poseo en mis responsabilidades. El dinero no da, las circunstancias financieras cada día son más difíciles. Parece que estamos viviendo en un embudo y no logramos de pasar al otro lado. Nos hemos quedado encajados y no hemos podido experimentar la salida. Parece que no podemos seguir ni subiendo ni bajamos más. Las tensiones han sido la orden del día. Menos hijos son criados hoy con amor. Menos hijos son criados hoy con disciplina. No hay tiempo para criar un hijo. No hay tiempo para cuidar un bebé. No hay tiempo para amamantar un recién nacido. No hay tiempo. No existe un momento inclusive ni para respirar. En ese tiempo es que tú y yo estamos viviendo. En un tiempo que parece que el corazón palpita más lento de lo que necesita palpitar para seguir caminando. La ironía de la vida dice que un hombre o una mujer madura, mayor de los 65, 70 años, dice los pronósticos que puede soportar un ataque cardíaco. Pero es impresionante ver cómo un hombre de joven, maduro, de 40 años, hoy fallece. Y cuando usted pregunta en la sala de la funeraria cuál fue la condición, es triste escuchar que el trabajo lo agobió tanto que un ataque cardíaco les restaba sus días. Tengo algunas preguntas para ustedes en esta ocasión. ¿Quién puede llevar nuestras cargas? A veces es bien fácil decir, sí Jesús puede llevar nuestras cargas, pero la tensión nos ha llevado inclusive hasta dudar de que Dios está a nuestro lado. Parece que la agonía de estar vivos nos ha llevado a dudar inclusive de nuestro Dios.
¿Quién puede llevar nuestra culpabilidad? Porque en medio de toda esa carrera de la vida, en medio de toda esa avenida de circunstancias, el enemigo continúa culpando, señalando, mintiendo acerca de ti, acerca de mí, y encerrándonos en una asfixia espiritual que nos hemos llegado a sentir culpables y no aliviados, no bendecidos, no perdonados. Preguntas claves como ¿quién es el que puede ofrecer seguridad? Son las que cientos y cientos de personas buscan respuesta en la Biblia. Y la angustia inclusive de la vida en mi ministerio, he visto gente que se ha inclusive hasta cansado de estudiar la Biblia porque lo que los agobia parece tener un volumen mayor que lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé quién está sentado aquí en esta reunión. No sé quién está a través de la transmisión viendo en algún lugar del hemisferio este mensaje y escuchando esta palabra. Pero sí tengo la seguridad de que de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1 me dice que el libro del Apocalipsis presenta una revelación, algo que proviene del cielo, algo que aparece. Ese algo tiene nombre, es Jesús. Y es el único que nos puede dar alivio y sosiego y bálsamo en este tiempo que estamos viviendo tan angustiados. Es importante saber que el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, ese testigo fiel, ese primogénito, dice la Biblia, de los muertos, el Cristo de Apocalipsis, el soberano de los reyes de la tierra, ese Cristo de Apocalipsis, el Salvador todopoderoso. ¿Alguien está recibiendo bendición? Ese es el que puede aliviar nuestras quejas. Ese es el que puede cambiar nuestro curso y darnos ese bálsamo que tanto necesitamos. El sustentador del mundo. Así que si hay alguien buscando aliviar, la realidad es que sí existe alguien que nos puede ayudar. Al estudiar la palabra del Señor, nos da una descripción de quién es. Ese es al que nos amó. Habla de alguien que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él, dice el libro de Apocalipsis, sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y si hay alguien escuchando, que diga amén. A Él hay alguien. Existe alguien que puede ayudarte en toda esa tensión. Quizás hay alguien escuchándome, viéndome y sentado aquí diciendo: pastor, por favor, predique rápido, yo tengo muchas cosas que hacer. Ya parece que ni tiempo tenemos para lo que nos puede aliviar en la vida. La Biblia dice que Él, que es el alfa y el omega, el principio y el final, el que conoce cualquier preocupación, dolencia y angustia de cualquier ser humano. Ese, dice la Biblia y lo presenta, aquel que camina, dice el Apocalipsis, aquel que camina entre los candelabros, bueno, ese sacro, puro, ese que está caminando entre los candelabros. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué vemos ahora a Jesús caminando entre los candelabros? El mismo libro de Apocalipsis nos dice: el misterio de las 7 estrellas que han visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, dice la Biblia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ese que camina entre los 7 candeleros, ese que camina entre las iglesias, es el Jesús que fue caminando entre su pueblo a través de todos los tiempos.
El Jesús que no está distante de los que estamos preocupados, de los que vivimos tal vez en alguna tensión. El Jesús que se encuentra en medio de su pueblo en cada una de las edades, en cada una de las circunstancias. La Biblia presenta en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, y ella, refiriéndose a la iglesia, dio a luz un hijo varón, refiriéndose a María, que se regía con vara de hierro a todas las naciones. Y a su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese que conoce todas nuestras preocupaciones, ese que conoce todas nuestras dolencias, es el que se pasea. Con razón el libro de Apocalipsis dice: a ese, al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la majestad por los siglos de los siglos. Ahora Juan dice: miré, presentando un nuevo ángulo, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano, ayuda mi iglesia, en su mano la hoz como aguda. Ese es el que están adorando. ¿Quién es ese Cristo a quien en el libro de Apocalipsis las huestes celestiales adoran? Es aquel ante quien todo el cielo se postra. Digno gritan, digno cantan, es el Cordero de recibir la honra y el honor para siempre. ¿Quién es ese que aparece en Apocalipsis, que lo vemos en el capítulo número 19 sobre una caballo blanco, simbolizando la conquista, simbolizando la victoria, simbolizando el triunfo? ¿Quién es este que en Apocalipsis lo vemos sentado sobre su trono en esa gran ciudad? ¿Quién es este el que todos adoran? Es el mismo que prometió venirnos a buscar, según Apocalipsis 22:12. He aquí, dijo ese mismo Cristo, vengo pronto, y conmigo un gran galardón para aquellos que crean en mí. ¿Quién es este? Es la revelación del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis lo presenta. Cuando preguntamos quién es ese a quien todo el mundo honra, el Apocalipsis lo presenta como el Cordero. De todos los símbolos que aparecen en la Biblia, el Cordero es el símbolo de Jesús, pero un Cordero muriendo, un Cordero sufriendo en pago por aquellos que habían pecado y ofreciendo una oportunidad de bendición a aquellos que crean. Noten bien, mis queridos amigos, Jesús es descrito 27 veces en el Apocalipsis como un cordero. Y los que estudiamos la Biblia sabemos que cuando algo se reapunta y se vuelve a reapuntar en la Biblia, tiene suma importancia. Ahora vemos el cordero inmolado, ese cordero sufriendo en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿qué cosa estaba? Ayúdame, iglesia. ¿Estaba qué? Estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados para toda la tierra. Todo el cielo, dice Apocalipsis, adoraba a ese cordero. Todo el cielo junto a los seres celestiales se doblegaban, presentaban honras, reverencias a ese cordero inmolado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido, y dicen por qué y en medio de qué pudieron vencer. Por medio, ayúdame iglesia, de la sangre, a ver iglesia, del cordero y de la palabra del testimonio de ellos.
del Cordero que fue inmolado desde el principio de este mundo. Sería bueno recargar, sumamente importante recargar, que Apocalipsis capítulo 19 nos habla de aquella gran fiesta cuando Dios mismo juntará a todos los redimidos y nos dará la bienvenida al reino de los cielos. Debo preguntar, ¿quién está haciendo planes para esa gran fiesta y boda del Cordero? A ver, enséñame su mano. La Biblia dice que seremos escortados hasta ese gran momento de la fiesta de las bodas del Cordero. Pero en el mismo libro de Apocalipsis vemos a un dragón que aparece levantado como una bestia atacando el Cordero. Vemos en el Apocalipsis ese tremendo dragón enojado, furioso contra el Cordero. No tan solo el dragón, vemos una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia furiosa que sale del mar y hace guerra contra el Cordero. No tan solo esas dos bestias, sino vemos una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que une a la iglesia y el Estado y hace guerra, dice la Biblia, contra el Cordero. No tan solo eso, sino también vemos una ciudad, un gran poder, la ciudadanía que sigue al enemigo llamado Babilonia o la falsa Babilonia, que también ataca al Cordero. Con razón en Apocalipsis vemos a un Cordero inmolado, muerto, pero que a la misma vez el libro de Apocalipsis lo presenta como el que venció a todos esos ataques. El Cordero que fue vencedor delante de todos esos ataques. Dice el capítulo 17, pelearán, ayuda a mi iglesia, contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la historia que nos presenta, porque Él es, dice la Biblia, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, y los que están con Él, dice la Biblia, son llamados, elegidos y fieles. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Vemos al Cordero siendo lastimado por diferentes circunstancias. Lo vemos ensangrentado. Un Cordero. ¿Por qué? El símbolo del Cordero es la magnificencia de la inocencia. Hace un tiempo atrás predicaba en un lugar para los jóvenes. Y un día me dijeron los líderes, pastor, los niños también quieren que usted les hable. Y yo dije, no hay ningún problema. Consíganme un cordero y unas ropas de Isaac. Así que de Abraham, debo decir. Así que los líderes y oficiales del evento salieron, me buscaron unas sandalias, me puse la ropa supuestas bíblicas de Isaac, me dieron un cayado y me trajeron un cordero real. Los líderes levantaron un altar. ¿Se pueden imaginar ustedes los niños mirando esa escena? El pastor nos va a hacer una historia. El pastor nos va a hacer una historia, pero a saber de quién. Cuando de repente salgo vestido con mi cayado y el cordero en la mano. Quiero que sepan que el cordero nunca aló para un lado que yo no lo llevara. Yo crecí en una ciudad. Yo no crecí en el campo. Y bueno, no sé si por legado o porque entre la loza no vi muchas gallinas, pero le tengo terror hasta las gallinas. ¿Se pueden ustedes imaginar lo mucho que yo practiqué para que el cordero andase conmigo tranquilito? No fue mucho, el cordero era mansito. Pero mi sorpresa fue cuando, explicándole a los niños y adolescentes acerca del momento del sacrificio, tomé el cordero, lo traté de acostar sobre el altar improvisado que los líderes del evento habían hecho. Y mi sorpresa fue increíble cuando el corderito, una vez lo acosté sobre el altar, recostó su cabeza como listo para lo que viniera. Un chivo no hace eso. Un cabrito no va a hacer eso. Va a fajar y va a fajar, va a luchar por su vida. Pero ahora vemos que en el libro del Apocalipsis el símbolo que apunta a Jesús
Es un símbolo de un inocente, de uno que no tenía nada que ver, de uno que no era responsable de lo que había surgido. Y cuando nosotros vemos la historia, nos damos cuenta que desde el principio ese cordero ha tenido un protagónico alrededor de toda la línea soteriológica, alrededor de toda esa línea de redención y salvación. Hoy quiero hablar acerca del Evangelio, de una buena noticia que trae gozo al corazón de los que creen en Jesús. Y cuando Adán y Eva cometieron aquel error, el error de haber alcanzado la fruta prohibida, no. El error de haber llegado hasta el árbol que Dios le había dicho que no cometieran, que no se atrevieran a tomar de sus frutos, ese no fue el error. El error fue separarse de Dios. Separado de Dios, ellos cometieron aquel pecado. Pecado es vivir separado de Dios. Déjeme decirle algo. Si usted vive separado de Dios, aún sus buenas obras y mis buenas obras son pecado. Adán y Eva se separaron de Dios y aquel día no quedó otra que efectuar una práctica pecaminosa que se llama desobediencia. Llegaron hasta el árbol, sacaron el fruto, lo llevaron a su boca y tristemente conocieron el bien y el mal. Levítico dice en el capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está. La pregunta es, ¿por qué la sangre? La pregunta es, ¿por qué la sangre? ¿Por qué se tuvo que derramar sangre? ¿Por qué Jesús tuvo que vestir a Adán y a Eva con piel de cordero para tapar su desnudez, para tapar sus vergüenzas de aquella gran desobediencia? ¿Por qué la sangre? El mismo versículo lo dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Ellos tuvieron que experimentar aquel momento de desobediencia, los invitó a experimentar aquellos sacrificios. Tener que levantar un cuchillo y deslizarlo por la garganta de un cordero que habían visto crecer. Un cordero que no había mordido a nadie. Un cordero que no había fajado. Un cordero que lo que finalmente era un animalito de compañía que traía gozo y alegría, inclusive a los niños, de lo manso que era. Adán y Eva tuvieron que ver que el sacrificio apuntaba a un regalo venidero. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice lo siguiente: la paga, ayúdame iglesia, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Yo necesito que veas este versículo de dos formas en esta ocasión. En primer lugar, el cobro de vivir en pecado es morir. Desde el día que Adán y Eva cometieron aquel error de no obedecer a Dios, de no mantenerse dependiendo de Dios, desde aquel día la gente no ha parado de morir. El enemigo se acercó a Eva y le dijo una media verdad. Déjeme contarle algo acerca del enemigo. El enemigo es un mentiroso. Dice la Biblia que es el padre de las mentiras. Y las mentiras que dice el enemigo son mentiras que parecen verdad. Pero yo le agradezco mucho a mi padre que me enseñó que una media verdad es una total mentira. Y aquel día le llegó a decir a Adán y Eva: no, ustedes no van a morir. No va a ocurrir absolutamente nada. Tranquilos, no se preocupen. No va a suceder nada. Cuando Eva llevó aquel fruto a su boca y vio que no murió, pensó que la media verdad que el enemigo le había dicho era cierta. Pero la realidad es que Eva murió, Adán murió, y detrás de ellos todos vivimos con la amenaza
de en cualquier momento y por cualquier circunstancia morir. El enemigo no tan solo miente. La Biblia dice que la paga del pecado, la paga de vivir separado de Dios es la muerte. Es morir. Vivir separado de Dios es vivir en pecado. Y vivir en pecado solamente tiene una conclusión: morir. Vivir sin esperanza. Pero necesito que vean también este versículo desde otra ventana. La paga del pecado también fue la muerte. La paga del pecado también fue la muerte de Jesús. Jesús murió y pagó un precio por el pecado de sus hijos. Primera de Corintios dice que queriendo Dios reconciliar a el mundo con Él, envió a su Hijo, y fue el cobro de ese gran pecado, de esa separación de nuestro Dios. Y aquella sangre que vino explicada desde el Antiguo Testamento ha venido trayendo el anuncio de que a través de la sangre de Jesucristo hay esperanza para el pecador. Dios odia el pecado. Dios no tranza con el pecado. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y lo ama tanto que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la realidad. Cuando miramos y vemos la historia del Antiguo Testamento, vemos cómo en el santuario se levantaba la realidad del significado de ese sacrificio. Nos damos cuenta que el sacerdote esperaba a el israelita en la puerta. Interesante que el israelita veía varios colores a la entrada de aquella puerta. Aquella puerta era tan amplia que cualquiera podía entrar. Era tan alta que cualquiera la podía traspasar. Tenía una tremenda cortina de color azul representando aquella justicia divina. Del otro lado tenía una hermosa color púrpura representando la sangre expiatoria de nuestro Dios a través de Jesucristo. El israelita llegaba hasta la puerta. Sabía que esos colores se mezclaban en el centro de aquella tremenda puerta de 30 pies de largo. No tan solo eso, sino que nos dábamos cuenta que cuando se juntaban las cortinas, cuando se juntaban, traían un nuevo color que venía de esquina a esquina. Era el color morado o púrpura, simbolizando el perdón. Lo interesante de esto es que cuando el israelita cruzaba, hacía el sacrificio, cuando el israelita se daba la vuelta de la puerta del lado de adentro del atrio, había solamente un color. Era el color blanco, que le hacía saber a la israelita en aquella tremenda cerca de cortinas: ha sido limpiado. Esa justicia, esa sangre que se juntan, dice la Biblia, que se besaron en el Calvario, que se besaron aquel día cuando el Hijo de Dios fue entregado como cordero sin mancha e inocente. El que cree en esa justicia, porque Él es juez justo y divino y es nuestro pago por nuestro pecado, el que cree en eso se puede dar la vuelta en la vida y caminar con la seguridad día a día de que ha sido perdonado en Cristo Jesús. El israelita llegaba, se entregaba la carne, ustedes lo saben, el sacerdote esparcía la sangre delante de aquel tremenda cortina. El libro de Levítico dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación, decía la instrucción, traerá a Jehová por su pecado que cometió. Y ese sacerdote lanzaba desde
el frente de aquella cortina, aquella sangre, ese tremendo momento cuando Jesús murió, esa cortina se partió específicamente por donde se encontraba la sangre de Jesús. Es importante notar, hermanos, los pasos hacia el perdón. En primer lugar, reconocieron su culpabilidad. Nadie puede recibir perdón sin primero reconocer su culpabilidad. Número 2, confesaron su pecado. El pecado imperdonable es el pecado de no hacerle caso al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te está llamando para que tú te encuentres con Jesús. Y cuando tú te encuentras con Jesús, si tú eres un adúltero, Él te limpia y puede convertirte por su misericordia en el hombre o en la mujer más fiel que ha existido. Si tú eres un mal hablado y confiesas tu pecado, sientes tristeza por lo que has dicho, por lo que has pensado, Él te puede convertir tu lengua de maldición en una lengua de bendición. Si no, pregúntale a Pedro. Si eres un ladrón, te puede convertir en alguien leal, honrado, de respeto y de prestigio en la sociedad. Pero necesitas confesar tus pecados. El pecado imperdonable es el de no hacerle caso al Espíritu Santo. Si no le haces caso al Espíritu Santo, si blasfemas al Espíritu Santo, si le dices al Espíritu Santo, yo no quiero saber de ti, échate hacia allá, no me invites más a Cristo, no me interesa Jesús, claro que vas a seguir cargando tu culpa, claro que vas a seguir cargando tu pecado, claro que sí, que ese saco de culpabilidad no te lo vas a poder quitar de encima, porque tu sangre ni la mía puede expiar nuestros propios pecados. Necesitamos llegar a donde alguien que es puro, y santo, para que Él, que sin mancha llegó a la cruz, en pago de tu vida y la mía, pueda certificar nuestra salvación. Es importante que sepas que una vez confiesas tu pecado, necesitas aceptar el perdón. Y dice la Biblia que creyeron la promesa de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a un sacrificio venidero, el sacrificio en la cruz, donde Jesús moría por ti y por mí. Una tremenda historia quiero compartir con ustedes. Se cuenta la historia de una mujer que llegó un evangelista a la ciudad y ella, cargando su culpabilidad durante tanto tiempo, decidió citarse con el pastor. No para confesar sus pecados, porque permítame decirle algo. No hay nadie en esta tierra a quien usted tiene que confesarle sus pecados. Quien único usted necesita como intermediario e intercesor suyo delante del trono celestial se llama Jesucristo. No necesita usted ir delante de ningún sacerdote, de ninguna monja, de ningún ministro, de ningún guía espiritual, de ningún consejero. La Biblia dice que tenemos la oportunidad de entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos llegar directamente a donde Jesús está sentado, y el libro de Apocalipsis dice que el que está sentado en el trono hace nuevas todas las cosas. Bendito sea su nombre. Pero esta mujer llamó al pastor y le quiso contar su historia. Y le dijo: pastor, hace unos 12 años atrás yo cometí un aborto. Tomé esa decisión y extirpé el bebé de mis entrañas y el bebé no nació. Aproximadamente debió tener unos 11 años para este momento que estoy hablando con usted. Si hubiésemos vivido en el Antiguo Testamento, el pastor debió decirle: bueno, necesitamos ir a la iglesia, hay que buscar un cordero, tienes que poner tus manos sobre la navaja, deslizar la navaja sobre su cuello, recoger su sangre y luego ver cómo ese inocente muere. Porque algún día Jesús va a venir. Y si tú le confiesas ese pecado a Jesús,
Jesús está dispuesto a perdonarte. Pero el pastor no dijo eso. El pastor la miró a la cara. Y es cierto que fue un momento sumamente delicado. Sumamente cierto que fue algo terrible lo que vivió aquella muchacha. Pero queridos jóvenes y queridos amigos, y aquellos que nos ven a través de las ondas, entiendan algo. No importa dónde tú hayas caído. No importa cuán sucio tú te encuentres. No importa cuán grande y gigantesco sea tu pecado. Hoy te presento al mejor de los salvadores, a Jesucristo, que está dispuesto a tomar tu vida tal y como la traes delante de Él y cambiar tu vida para siempre jamás. Jesús tiene el poder para salvarnos. Jesús es el único que tiene el poder para limpiarnos. Y eso es lo que apunta el Antiguo Testamento. Apuntaba a que el rito del cordero inocente, ese rito apuntaba a que un día un cordero iba a ser sacrificado. Apuntaba al Cordero de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 29. El Cordero de Dios que quita, ayuda a mi iglesia, el pecado del mundo. El Cordero del libro de Apocalipsis es el Cordero que aún lleva nuestra culpabilidad. Para ser libres de la culpabilidad necesitamos primero reconocer nuestra culpabilidad. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es, iglesia? Muerte. Mas la dádiva de Dios, ayuda a mi iglesia, es que vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Necesitamos entender que la paga del pecado, vivir separado de Dios, la paga del pecado, la paga de vivir separado, alejado de Dios, es la muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Es vida eterna. El Evangelio dice, y conoceréis la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy, ¿qué cosa? La verdad. Yo soy la vida. Esta es la vida eterna, dice la Biblia, que te conozcan a ti y a Jesús, el único Dios verdadero. Así que vivir en vida eterna es vivir aferrado de Jesús. Vivir en pecado es vivir separado de Jesús y aferrado a las cosas de esta tierra. Si vengo a Jesús y confieso mi pecado, el peso de la culpabilidad es quitado. Ya aceptando a Jesús, ese Jesús que murió por mí y resucitó, lo declaro a Él como Rey de Reyes y Señor de señores. Su muerte, mi querido amigo y mi querida amiga, su muerte me da a mí la licencia por la fe de un día vivir con Él para siempre. Su muerte me da la licencia, la credencial a mí por la fe en Jesucristo de un día vivir con Jesús por toda la eternidad. Hebreos capítulo 9 versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo único que hace la culpabilidad es oprimirnos. Lo único que hace la culpabilidad es enterrarnos, como bien les decía. Parece que el enemigo nos quiere culpar y culpar y culpar. Y una de las cosas que hace el enemigo con mucha astucia es invitarnos a ser perfectos en conducta. Sabiendo él que ni tú ni yo podremos llegar a vivir la perfección en conducta por nuestros propios méritos. Tú y yo podremos llegar, dice la Biblia, a ser perfectos en dependencia de Jesús. Depender de Jesús.
nos invita a vivir la perfección de la bendición, en depender en su sangre y en su misericordia y en su gracia. Pero por tus propios méritos no trates de serte el bueno, no trates de hacerte el mejor que los demás, porque nuestra justicia, dice la Biblia, es como trapo de inmundicia. Y yo no quisiera sacar tiempo para explicar eso en esta ocasión, pero ya con las palabras sabes a lo que me refiero. Conoce el contexto bíblico. Es como trapo de inmundicia. Esa es nuestra justicia. Esos son nuestros méritos. La Biblia, cuando habla de Abraham, dice: y Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Porque si fuese justificado por las obras, Abraham tiene de qué jactarse. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 4, no delante de Dios. Porque yo puedo llegar delante de Dios y decir: Dios, mira todo lo bueno que yo hago. Pero todo lo que ha salido, entre comillas, bueno de mi corazón, proviene de un corazón pecaminoso. Proviene de una naturaleza pecaminosa. El interés de Dios, mis queridos amigos, es cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Dice un flamante libro titulado El Camino a Cristo. Él cambia nuestra naturaleza pecaminosa por la naturaleza de Jesús. Ese es el deseo, ese es el efecto de vivir pegado de Dios. Y el enemigo lo único que hace es culpar. ¿Por qué culpa? Porque esa es su especialidad. Un día te levantas y dices: bueno, voy a hacer buenas obras. Y tú parece que la estás haciendo, hasta que de repente tocan tu ego, hasta que de repente te tocan tu orgullo. Y esa buena obra deja de ser buena obra para tú defender el egoísmo que hay dentro de ti. Y entonces el enemigo se atreve a acercarse y a decirte: ¿y tú qué haces ahí? ¿Qué haces cantando en el coro de la iglesia si eres un mentiroso? Si tú no te llevas bien con este hermano ni con el otro. Si tú tienes un rencor con tu padre hace 5 años. Por eso la culpabilidad lleva al temor. La culpabilidad lleva a la angustia. La culpabilidad lleva a la ansiedad. La culpabilidad lleva a la enfermedad. Tiene que haber una solución para la culpabilidad. Y la culpabilidad se resuelve depositando mis pecados por la fe en los pies de Jesucristo. Inmediatamente yo llego donde Jesús, tal y como estés. El enemigo te va a invitar a prepararte. No tienes que prepararte. Tienes que conocer. Tienes que saber un poco más. El enemigo tiene una mentira de excelencia para reuniones como estas. Y si hay alguien aquí buscando de Dios, espero que abra bien los oídos con lo que voy a decir. El enemigo te va a mentir y te va a decir: tú no estás listo. Y te lo va a volver a repetir: tú no estás listo. Eso es una mentira del enemigo. Porque la persona más lista para llegar donde Jesús es la que se siente insuficiente. Es la que dice: no puedo más. Es la que entiende que estoy llena de culpa, de pecado. El día que te sientas así, el enemigo te va a decir una mentira. Tú no estás listo, pero tienes que declarar una verdad en Cristo. Y la verdad de Cristo es: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El enemigo te va a decir una mentira. Pero en el nombre de Jesús necesitas escuchar. Por eso decía en la reunión anterior: bienaventurado, 7 veces feliz el que lee esta palabra, el que la escucha, y dice el libro de Apocalipsis, el que la guarda. ¿Por qué? Porque si yo guardo la verdad que proviene de la boca de Dios, cada vez que el enemigo me diga una mentira, yo voy a pronunciar una verdad. El enemigo es tan mentiroso que nos ha llegado a invitar a creer que estamos solos. Tú y yo no estamos solos. La verdad es que la Biblia dice: estaré con vosotros, ayúdame iglesia, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que cuando el enemigo te diga que tú estás solo, te está diciendo una mentira.
Es una mentira la que Él está pronunciando. Pronuncia la verdad que proviene de parte de nuestro Dios. Solo hay uno en el cual podemos nosotros quitar nuestra culpabilidad. Y esa culpabilidad desaparece a los pies de nuestro Salvador. Dile al que está a tu lado, solamente Jesús. Díselo. Solamente Jesús puede quitar tu culpabilidad. Quisiera invitarlos a ver una tremenda historia que a la misma vez que me hizo sonreír y reír mientras la leía, quiero compartirla con ustedes porque tiene una tremenda enseñanza. Se cuenta la historia de un hombre que era administrador de una gran compañía. Y dice que uno de sus empleados llegaba a la oficina y le decía a su supervisor, ¿sabes qué? Los pasados 4 días me he pasado muy enfermo. He estado muy enfermo y es la realidad por la cual no he podido venir a trabajar. El gerente o el supervisor cuenta la historia que lo miró a la cara y le dijo, ¿en serio? ¿Has estado muy enfermo? ¿Cuán enfermo has estado? Y el hombre entonces dice la historia que se echó hacia atrás y dice, mira, no te puedo enseñar las marcas de mi cuerpo. ¿Cuántas veces he sido lastimado por las agujas del suero? No te voy a enseñar tampoco los recibos de los gastos médicos. No te voy a enseñar tampoco los potes de medicina que he tenido que tomar durante estos 3 días, pero de verdad que he estado bien enfermo. Y el supervisor entonces fue el que se echó hacia atrás, sacó el periódico de esa mañana y lo puso sobre el escritorio, dice la historia, donde en la primera página del periódico aparecía la gran foto de su empleado ganando el primer premio de un torneo de golf que se había realizado en la ciudad. Aquel supuesto día de enfermedad, el hombre estaba felizmente trabajando, sí, claro, trabajando el buen deporte del golf. ¿Saben una cosa en cuanto a nuestra culpa y nuestro pecado? No hay excusa. Las excusas no lograrán la limpieza de nuestro corazón. Yo no sé quién aquí está echándole la culpa a su abuelo de que es un alcohólico. No, yo soy un alcohólico porque mi abuelo era un alcohólico, mi papá pasó a ser un alcohólico y por ende, pastor, yo también soy alcohólico. Yo nunca podré dejar el alcohol. Nunca Dios podrá limpiarme de mi alcohol. Y nunca podré tener venas limpias y arterias limpias y estar en mis 5 sentidos para aceptar el evangelio. Las excusas no lo van a lograr. Las excusas de que mi abuelo, mi papá, los antecedentes de mi historia no me enseñaron acerca de Dios, no van a lograr un cambio en tu vida. La realidad es que negar que somos culpables, que cometí el error, tampoco van a lograr ningún pago. Las buenas obras no lograrán el alivio que andas buscando. Si has pasado toda tu vida fabricando excusas para nunca llegar donde Jesús, hoy yo te invito a decir lo que dice ese hermoso himno. Hay una fuente sin igual, la sangre de Emmanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Te invito a leer 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, a creer que hubo un inocente, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ayúdame iglesia, justicia de Dios en él. Te invito a mirar los pies inocentes que muchos no quisieron lavar. Te invito a mirar los pies inocentes que lo único que hizo fue caminar para bendecir. Te invito a mirarlo en el Calvario, falleciendo, derramando hasta la última gota de sangre por ti y por mí, porque nos ama con amor eterno. Te invito a mirar ese cordero inmolado, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, mis queridos amigos, llevó las culpas de cada
uno de nosotros. Él fue el cordero lastimado. Y no tan solo me atrevería a decir que Jesús murió por ti. Con seguridad me atrevo a decir, a Jesús lo asesinaron por ti y por mí. Sufrió una muerte de cruz, para que tú y yo entendamos que Él pagó con su muerte nuestra salvación. La paga del pecado de la humanidad costó la vida del Hijo de Dios. Y hoy día, mi querido amigo, la bendición que puedo pronunciar es que la salvación es gratuita. ¿Alguien dice amén a eso? Voy a repetirlo una vez más. La salvación es gratuita. ¿Alguien dice amén? Pero costó la vida del Hijo de Dios. Es la realidad de lo que nos presenta. Que por gracia, dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El libro de Apocalipsis presenta un gran grupo de redimidos. Y yo quiero que tú sepas una cosa. El cielo va a estar lleno de pecadores. Y un día dije eso y se levantó un señor con su Biblia grande. Y me miró y me dijo, pastor, usted está equivocado. Y yo lo miré directamente a los ojos y le dije, déjeme terminar la frase, siéntese. Y el hombre fue obediente y se sentó. Y volví otra vez y pronuncié la frase, el cielo va a estar lleno de pecadores arrepentidos en Cristo Jesús. No va a haber un solo pecador en el cielo que no haya recibido la salvación por fe en Jesús, por gracia como don de Dios. No va a haber uno que le diga a usted, bueno, yo vine aquí porque me porté muy bien. Yo vine aquí porque era el mejor que cantaba en la iglesia. Yo vine aquí porque siempre fui un diácono, fui un anciano. Yo estoy aquí porque fui un pastor. Saben que una vez hubo un taxista en la ciudad de Nueva York que dice la ilustración, que una ilustración lógico que yo no la creo porque nadie llega al cielo si no es cuando Jesús regrese. Pero dice que estaba ya reunidos con los ángeles y el ángel le dijo, bueno, esta es tu casa. Y el taxista dijo, pero ¿cómo? Si yo de verdad era un taxista, ¿cómo es que yo voy a vivir el resto de la eternidad en esta tremenda mansión? Pero ¿cómo yo voy a vivir en una mansión tan grande? Si yo a lo que me dediqué era a ser taxista, ¿cómo es que el cielo me está regalando a mí una mansión tan grande? Una media hora después llegó un ministro que había predicado la palabra de Dios durante 45 años. Y cuando llegó le dijeron, bueno, usted va a vivir aquí en este apartamento de algunos pies cuadrados. Y el predicador le dijo al ángel, mira, yo creo que debe haber alguna equivocación aquí, porque yo no sé si en los récords dice ahí, pero yo fui un pastor 45 años. Oh, sí, aquí lo tenemos. De verdad que usted fue tremendo pastor y predicó la palabra de Dios. Sí, yo fui tremendo pastor y me asombra que yo vaya a vivir aquí en esta esquinita del cielo. Y por cierto, miren la clase de casa que tiene el que vive ahí. No, ahí vive un taxista de la ciudad de Nueva York. Y de verdad, como el taxista tiene, no, vamos a la oficina, esto hay que averiguarlo porque de verdad algo está sucediendo aquí. Cuando fueron a la oficina, según la ilustración, esas ilustraciones, ¿verdad?, bastante creativas, dice que se sentaron y sacaron el récord del taxista y sacaron el récord del pastor y le dijeron, bueno, pastor, usted llegó aquí por la gracia, ¿sabe? Porque usted siempre pensó que era el mejor pastor de todos los pastores. Usted le recargaba a la gente que usted de verdad tenía tremenda experiencia y bueno, usted llegó aquí por la gracia en Jesucristo. Y queremos celebrar que usted va a vivir aquí la eternidad por la gracia en Jesucristo. Y el pastor todavía le decía, pero bueno, yo no estoy enojado, ¿verdad? Los que estamos aquí en el cielo ya no nos enojamos, pero explíquenme un poquito acerca del asuntito ese de que el taxista de verdad está viviendo en esa tremenda mansión. Bueno, el récord dice aquí que el taxista
también llegó por la gracia. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, pero como él conducía y como conducía en la ciudad de Nueva York, de un lado a otro, hizo que mucha gente orara en su taxi y le pidiera al Señor protección, y por su tremendo testimonio le hemos dado esa tremenda casa. ¿Qué le parece? Tanto el taxista como el pastor llegaron por la gracia. Todos, hermanos queridos, llegaremos por la gracia. Lo que sí necesitamos entender es lo que dice la palabra del Señor. Porque tú fuiste inmolado, lee conmigo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, ayúdame iglesia, preciosa. ¿Quiere escuchar la iglesia? Con la sangre preciosa de Cristo, alabado sea su nombre. Quiero compartir con ustedes los 5 pasos simples para recibir el premio de la vida eterna. En primer lugar, aceptar el hecho de que Dios lo ama. Nota lo que dice Jeremías: con amor eterno, ¿qué dice la Biblia? Con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. Número 2, reconocer que usted no se puede salvar a sí mismo. Romanos dice, por cuanto todos, ¿qué cosa? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo, iglesia? Gratuitamente por su gracia, mediante, ¿qué cosa? La redención que es en Cristo Jesús. Número 3, creer que Jesús a usted lo puede salvar. ¿Alguien dice amén? Juan capítulo 3, versículo 16. Ayúdenme a pronunciarlo. Porque de tal manera que ha dado ¿a quién? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde este paso sumamente simple. Confiese sus pecados. No se los confiese a nadie en esta tierra. Confiéseselo a Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Él es fiel y ¿qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el paso simple número 5, reclame su galardón de la vida eterna y decida servirle para siempre. Ese Jesús que estuvo dispuesto a bendecir, ese Jesús que estuvo dispuesto a sanar los enfermos, ese Jesús que limpió y levantó al paralítico, a los niños, ese Jesús que murió por amor a cada uno de nosotros. El corazón de la Biblia es el tremendo versículo 16 del capítulo 3 de Juan. Porque de tal manera, no existe una distancia, no existe un peso, no existe una medida que pueda yo decirle de tal manera. Sí les puedo decir que la misericordia de Dios, dice la Biblia, va desde oriente hasta occidente. Sí les puedo decir que vuestros pecados y los míos, Dios los echa al fondo de la mar, los olvida. Y una vez escuché a un viejo predicador decir, y cuando los echa al fondo de la mar, pone un tremendo letrero en la orilla que dice, prohibido pescar, para que nunca más volvamos a buscar ese pecado. Pero la Biblia dice que de tal manera me amó, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ayuda a mi iglesia, y ¿qué cosa tenga? Mas tenga vida eterna. Y lo importante en esta ocasión es que dio a su Hijo para que todo aquel, para que cualquiera de nosotros, para que todo aquel
para que cualquiera de nosotros pueda llegar y recibir la bendición. El libro de Apocalipsis, el capítulo 22 dice: y el Espíritu y la esposa, ¿qué cosa dicen? El Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga qué cosa, ven. Y el que tiene sed, ¿qué cosa dice? Venga, y el que quiera tome del agua de la vida, como iglesia, gratuitamente. ¿Alguien bendice el nombre de Jesús? Gratuitamente y en este mismo instante. Era el año 2007, cuando llegaba a esta gran ciudad de Dallas y le predicaba de corazón a corazón a los jóvenes en aquella ocasión. Y no me había dado cuenta que en la hermosa congregación juvenil habían unos jovencitos que habían vivido una tremenda experiencia. Se habían profesado amor el uno al otro y habían decidido estar juntos, pero algo habían olvidado: involucrar a Jesús en sus decisiones. Y aquel día ellos escucharon que había oportunidad en Jesús. Aquel día escucharon que la salvación era gratuita. Aquel día escucharon que Jesús no los iba a rechazar. Aquel día escucharon que Jesús estaba dispuesto a limpiarlos. Aquel día escucharon que Jesús olvidaba todo y les daba una nueva página. Y la primera que decidió por Jesús fue la chica. Yo no puedo olvidar ese momento, cuando Maritza entraba al tanque bautismal y mientras llamábamos, ella miraba a Osvaldo en la congregación. Y yo supongo que desde su corazón le decía: Señor, por favor, toca el corazón de mi prometido. A la distancia, si no mal recuerdo, su padre, mientras trabajaba en la pintura, el papá de Maritza, veía la transmisión de lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Fue una sorpresa para sus padres el ver que Maritza había entrado al tanque bautismal. Pero una sorpresa mayor fue cuando el lente captaba, cuando Osvaldo también decidía aquella noche: yo quiero entregar mi corazón a Jesús. Fue impresionante, hermanos, ver cómo aquel bautismo se efectuaba. Pero la historia no quedó ahí. Estos dos jovencitos que ahora decidían entregarle su corazón a Jesús, que sabían que las cargas de la vida iban a seguir, que las circunstancias de vivir en esta tierra iban a continuar. En la parte de atrás, después de ser bautizados y delante de mis ojos, el jovencito miró a aquella chica y le dijo: ya llegamos hoy a la iglesia, no salgamos de la iglesia sin la bendición completa. Y hermanos queridos, yo no había estado tan nervioso cuando de repente vi a aquel elegante joven mirar a la cara a aquella muchacha y decirle: ¿te quieres casar conmigo? Llegamos aquí buscando la bendición y yo la he encontrado, tú la has encontrado. Nos acabamos de bautizar, pero no podemos salir de la casa de Dios sin que el Señor bendiga ahora mismo con el ministro y nos dé la bendición matrimonial. Eran las 9:40 y tanto, casi 10 de la noche. Nunca he estado en unas nupcias tan hermosas como esas. Ver un papá lleno de pintura de un día de trabajo, desfilando y escuchando la marcha nupcial en la iglesia, entregando a su hijo a un flamante jovencito, delante no tan solo de un pastor, habíamos 7 pastores en aquella reunión. Y aquel día no puedo olvidar, cuando ya casi muchos se habían ido, esos jovencitos dijeron: yo no me voy de aquí, no me voy de esta iglesia hasta que no podamos recibir la bendición de Jesús completa en nuestras vidas.
Y allí mismo, hermano querido, abrí mi Biblia y les dije: Osvaldo, Maritza, yo sé que se quieren, yo sé que se aceptan, yo sé que se aman, han entregado su corazón a Jesús. Ahora los uno por la gracia y la misericordia de Dios, para que sean fieles el uno al otro y puedan vivir dependiendo de Jesús. Yo no sé lo que iba a pasar. Yo lo único que los invité fue a depender de Jesús. Y ellos me dijeron: sí, pastor. Nunca había visto una novia tan linda como Maritza. Y he estado en muchísimas bodas. Y espero que no se ofendan los que me están viendo, que los casé a través de la transmisión. Pero nunca he visto una novia tan elegante como Maritza aquella noche. Un joven tan apuesto como Osvaldo, con su pelo mojado, sus ojos todavía llorosos, se paraban delante del siervo de Dios y recibían la bendición. Una vez terminó ese momento, imagínense, ambos padres dijeron: pastor, con permiso, ya entramos aquí, ya fuimos bautizados, usted nos acaba de casar, por favor, pastor, ¿puede presentar a nuestro bebé también? Y aquella noche trajeron a ese chiquito. ¿Cómo he de olvidarlo? Trajeron a ese chiquito y me dijeron: pastor, bendiga a mi niñito. Si estuviera entre jóvenes, diría que ese día lo que el Señor nos regaló fue un Happy Meal. Todo por el mismo precio. ¿Alguien dice amén? Pero esas son las cosas que Dios hace. Cuando alguien le cree a Dios, cuando alguien depende de Dios, grandes cosas pasan. Y no tan solo eso, hermanos queridos. Hoy, frente a ustedes, porque Dios así lo ha diseñado, está Osvaldo, está Maritza, está el bebito y traen una niña al altar. Pastor, por favor, queremos presentar a nuestra niña. ¿Alguien dice amén? Esta mañana los encontré en la linda reunión en la casa del Señor. Pregunté por Osvaldo. Está bien, pastor, va a venir en la tarde. Pregunté por el chiquito, está con el abuelo. Y le dije a la mamá: ¿y esa bebé que cargas en tus brazos, pastor? Esta es nuestra nueva adquisición. Siempre que yo aparezco hay bendición en la familia, amén. Estoy orando para que tengan unas gemelas. ¿Alguien dice amén? Ya Osvaldo se puso nervioso. Y le digo: de verdad, y pastor, queremos que usted la bendiga. Y yo: claro que sí. Y de repente, ¿saben qué? Maritza me dijo: ay, pastor, pero es que no estamos listos. Pero bueno, es que yo tengo que traerle un trajecito. Es que yo quiero ponerla bonita. Pero pastor, y yo le dije: para. Solamente quiero recordarte una cosa. El día que llegaste a Jesús, no hubo tiempo para eso. Lo más importante es que tu niñita reciba la bendición de Dios. ¿Alguien dice amén? Y la casa está disponible. Dios sigue disponible. Y hermanos queridos, por la gracia de Dios, yo quiero invitar a esta noble familia que hoy pase al altar. Aquí está Osvaldo. Qué placer volverte a ver. Levántate de ese banco y camina para acá. Tráiganme al varoncito, si está entre ustedes, y vengan, por favor. Traen una niña en sus brazos para que, ¿por qué no?, celebrar las cosas que Jesús hace en cada una de nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Hoy quiero orar por esa niñita en medio de esta historia y recordarle a Osvaldo y recordarle a Maritza que Jesús todavía te ama. Jesús todavía vive abrazado. ¿Alguien bendice el nombre de Jesús? Quiero ver las manos de la iglesia levantándose en señal de que Dios todavía está vivo. Qué alegría volverte a ver. No te veía desde aquel día. Estoy feliz. Miren qué muchachote tan lindo. Y díganme ustedes, hermanos queridos, si esa preciosura no está linda para ser presentada en esta hermosa tarde. Porque creo firmemente en que Dios le regaló esos hijos como bendición y como anuncio de que te sigue amando.
de que Dios vive orgulloso de ustedes y que necesita seguir dependiendo de Él, hoy voy a cargar esa noble niña en mis brazos para poderla bendecir en el nombre de Jesús. Querido Padre, las cosas que tú haces, solamente tú las puedes hacer. En esta hora, Señor, yo te agradezco grandemente, porque veo a estos dos jovencitos ya convertidos en una hermosa familia donde un niño y una niñita engalanan la presencia de tu gracia, Señor. Estos niños les recuerdan a Osvaldo y les recuerdan a Maritza que todavía tus ojos están pendientes a ellos. En esta hora, Señor, como ministro del Evangelio, cargo este precioso regalo en mis brazos. Una niñita, Señor, saludable, hermosa, que ha traído tanto gozo a la familia. Como tu siervo, la bendigo en el nombre de Jesús. Y junto a sus padres, Señor, el anhelo de sus corazones y el mío es que esta niñita crezca en sabiduría y en gracia para con Dios y su familia. Y que en forma maravillosa, cada vez que sonría, le anuncie a su papá, le anuncie a su mamá y le diga a su hermanito mayor: yo amo a Jesús, yo pertenezco a Jesús y yo espero a Jesús. Que ella llegue bebé al reino de los cielos. Abre el cielo, Señor, y por tu gracia lleva a Osvaldo, a Maritza y a sus preciosos tesoros a la patria celestial. Gracias porque esta iglesia ha sido de refugio para ellos. Que sigan siendo mimados y llenos de cariño en este lugar y que sepan que hay una familia que les ama y les quiere, no importa lo que suceda. Gracias por la experiencia hermosa que me das de poderles volver a ver en esta gran ciudad y ahora con el regalo que me has puesto en mis brazos del amor de Osvaldo y Maritza. Úngelos con tu Espíritu, Señor, para que con sabiduría conduzcan estos bebitos hacia la patria celestial. En el nombre y por la sangre de Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Díganme si me veo bien o no. Amén. Ponen nervioso las nenas. Dios te bendiga, mamá. ¿Hay gozo en la iglesia? Claro que sí que hay gozo. El pastor, el pastor. Dios te bendiga, Marecita, Dios te bendiga. Dios te bendiga, papote lindo. Te bendiga, y a ti también. Levantamos nuestras manos, hermanos queridos, de alegría y gozo, pero la fiesta continúa. También un hombre llamado Alberto y una mujer llamada Judith han decidido cerrar su compromiso con Jesús en las aguas bautismales. Y hoy han llegado a la pila bautismal y el pastor titular de nuestra iglesia toma su lugar preferido, el lugar donde él siempre levanta su mano y le hace saber al pueblo que de lo alto proviene la bendición. De lo alto proviene la esperanza. Y aquí está Alberto y también Judith para ser bautizados y una nueva historia en los brazos de Jesús inicia por su gracia y su misericordia. La iglesia está feliz. Gloria al nombre de Jesús. De los brazos cuidadosos del pastor se encuentra Alberto. Y porque Alberto ha creído, porque confía en Jesús y porque la gracia de Jesús ha llegado a su corazón, nosotros, oh Jehová, como ministros del Evangelio, porque ha sido un mandato que nos has dado en lo que tú regresas, bautizamos a Albert en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús.
un nuevo lugar en la patria celestial. ¿Alguien dice amén? Gloria al nombre de Jesús. Con este aplauso de bendición le recibimos. En esta ocasión, de igual forma, Judith se va a acercar. Y ella dice, igual que mi esposo, el sacerdote de mi casa, yo quiero seguir los pies y las pisadas de Jesús. Que unidos sigamos caminando hasta el día que Él regrese. Por eso, oh buen Padre, porque confiamos que esta mujer te ama, aunque tú la amas más a ella, ella hoy no puede seguir y se rinde delante de Jesús. Y nosotros, confiados en la gran comisión, la bautizamos como ministros del Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Hay gozo en el pueblo? Gloria al nombre de Jesús. Voy a suplicarle al grupo de alabanza que tome su lugar. Y voy a invitar a alguien aquí sentado a que deje de seguir luchando con esa culpabilidad. A que se dé cuenta que el libro del Apocalipsis habla de un cordero, que el dragón quiso atacarlo, pero el cordero, dice la Biblia, terminó venciendo. Que una gran ciudad, dice el libro del Apocalipsis, también se enchanzó contra Jesús. Pero Jesús, dice la Biblia, siguió siendo vencedor. Que no importa lo que suceda, confiando en Jesús, hallarás oportuno socorro. Si esa persona hoy está sentada aquí, que quiere decirle a Jesús, Jesús, no se trata de mí hoy, se trata de ti. Quiero confiar en lo que tú haces. Quiero confiar en lo que la Biblia dice acerca de ti. Te suplico en esta hora que mi corazón palpite de una forma diferente. Y yo te invito en el nombre del Maestro a levantarte, a caminar hacia el altar, diciéndole a Jesús, es lo único que quiero que pienses ahora, diciéndole a Jesús, pon en mi corazón el bálsamo de Galaad. Pon en mi corazón el bálsamo que proviene de tu corazón. Pon en mi corazón el alivio de ser perdonado. Yo no sé si estoy hablando con alguien que tiene un pecado oculto. No sé si estoy hablando con alguien que tristemente ha cargado un rencor y sabe que anda mal. Ha cargado un pecado y sabe que anda mal, que está viviendo separado de Dios. Eso es pecado. Y quiere hoy en su casa acercarse a Jesús. Esta es la gran oportunidad. Mientras este grupo de jóvenes canta, si la voz de Dios apela a tu corazón, olvídate de mi voz ahora. Yo lo hago en el nombre de Jesús. Pero si la voz de Dios apela a tu corazón, levántate de ese banco, camina hacia el altar y recibe su gracia y su misericordia. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? El primero siempre recibe una bendición adicional. Acércate, acércate. Tu gran amor veo en mi vida mucho pecar. Tómala, Cristo, quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace
bendice el nombre de Jesús? Hay alguien aquí que carga algo y siente posiblemente la vergüenza de lo que dirán de mí. Yo no me quiero parar por lo que dirán de mí. No salgas con ese saco de culpabilidad una vez más. Hoy es el día de depositar en Jesús nuestras cargas. Pero pastor, ¿qué gano de pasar al frente? Si Jesús puede salvarme aquí donde estoy, ¿qué gano de pasar al frente? Lo que ganas es activar una fe. Lo que ganas es de marcar en tu memoria el día específico cuando caminaste al altar. Y le dijiste a Jesús: Jesús, no me interesa nadie más. Lo único que me interesa es lo que proviene de ti. Es un regalo. Hoy no te cuesta nada. Estoy más que seguro que si sacara 5 billetes de a 100 y los lanzara desde este púlpito, varios de ustedes brincaran por encima de los bancos para tratar de alcanzar uno. Quizás yo fuera uno de esos. Pero hoy no estoy lanzando ni regalando en el nombre de Jesús billetes de a 100. Hoy te estoy invitando en el nombre de Jesús a que si entraste a la casa llegues y le digas: Señor, cambia mi corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Siempre el primero tiene mayor bendición. Y les voy a explicar por qué. Porque recibe la de él y le da bendición a otros que todavía están luchando por pararse. Cada reunión yo voy a llamar en el nombre de Jesús. No te sientas mal por mí. Ay, pobrecito pastor, él está llamando y nadie se para. Por mí no te sientas mal. Ya yo estoy aquí. Ya yo le dije: Señor, yo estoy aquí, de aquí no me quiero mover. Pero no sé si hay alguien al igual que Albert y Judith que pronto quieran entregar su corazón a Jesús. La pila bautismal estará abierta todos los días. En cualquier momento. Pastor, es que a mí me gustaría bautizarme al principio del programa. Amén. Pastor, es que a mí me gustaría entregar mi corazón a medio del programa. Amén. Pastor, a mí me gustaría entregar mi corazón cuando todo se acabe y ya esté amén. Pero entrega tu corazón a Jesús. Le voy a hablar a alguien que necesita alivio en su corazón. Y yo voy a parar de llamar cuando el Señor me diga a mí que pare de llamar. Y me está diciendo: llama. Hay alguien que necesita caminar al frente. ¿Quién es? Ese primero va a recibir mayor bendición, porque recibirá su bendición, más la bendición que será para los próximos que van a caminar. ¿Quién es esa persona? ¿Dónde estás? Quiero orar contigo. Esta reunión tiene que terminar siendo tú bendecido o siendo tú bendecida. ¿Dónde estás? Qué bueno que me senté aquí atrás y el pastor no me ve. Soy yo, pero qué bueno que no me ve. Jesús te está mirando. La iglesia tiene que estar orando. Alguien necesita recibir la bendición de Dios en esta noche. No te preocupes por mí. No se trata de mí. Se trata de entregar tu corazón a Jesús. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El regalo mayor es el regalo de la salvación. Querido Padre, hay alguien todavía aquí luchando con él mismo, con ella misma. Esto lo he visto en muchísimos otros lugares. Gente que ha escuchado tu palabra, o gente que nunca la ha escuchado, que piensa que quizás hoy no es el día. Señor, ayúdanos a vivir cada día sabiendo que no hay mayor regalo que el de la misericordia.
El regalo que tú, oh Dios, has obsequiado a todos aquellos que creen en ti. Que todo aquel que cree en ti, aunque esté muerto, podrá vivir. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por el Cordero inmolado, que no hubo dragón, no hubo ciudad, no hubo imperio que pueda con Jesús de Nazaret. Pero ahora, Señor, a ese Jesús, a quien proclamo en este lugar, que quede en el corazón de aquellos que escucharon, que leyeron tu palabra, y ojalá, Señor, como dice Apocalipsis, que guarden tu palabra para que sean bienaventurados. Si la escuchan, si la leen y no la guardan, de nada vale. Ya que la han escuchado, ya que la han leído, que la atesoren en sus corazones y que puedan ser bendecidos por ti. Gracias por Judith, gracias por Albert, gracias porque Osvaldo y Maritza hoy han traído una hermosa joya delante de ti y todavía tu misericordia está sobre ellos. Alcanza, Señor, con esa misma misericordia a alguien aquí o a alguien a través de la transmisión que desee entregar su corazón a Jesús, que se comunique con una iglesia adventista del séptimo día cercana a su comunidad y entregue su corazón a Jesús en la pila bautismal donde Él habita, donde Él reside. Pero ayúdanos, Señor, a comprender que tu palabra no regresará vacía. Y que donde siempre hayan dos o más reunidos en tu nombre, allí tú también estarás. Ve bendiciendo desde ya la reunión de mañana. Y que mañana, Señor, sigan habiendo milagros y prodigios como los que hemos visto en este gran día. Gracias por tu presencia. Te amamos y esperamos tu regreso. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén. Ponte de pie, querida iglesia, y recuerda que un día, recuerda eso siempre, que un día nació, un día murió y un día regresará a buscarnos. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida el ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, nuestro salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaron al monte Calvario, un día clavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz reposó de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro de mi única eterna esperanza, el Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió.
su Padre, su trono ascendió. Vivo me amaba, luego salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, esta noche hemos aprendido un mensaje muy importante. El Apocalipsis no solamente nos habla de la esperanza, también el Apocalipsis nos presenta en una forma muy clara el Evangelio. Hemos aprendido que Jesús vino a esta tierra, murió por nosotros, es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. El libro de Apocalipsis lo exalta como ese Cordero que fue inmolado por nosotros. Agradecemos porque esa sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Quiero pedirte, Señor, que bendigas en una forma muy especial las decisiones que esta noche se han hecho para salvación, esta pareja que ha entregado su vida a ti. Señor, que sus libros queden inscritos en el libro de la vida, que cuando tú vengas ellos estén firmes esperando tu regreso, listos para ir a morar contigo por toda la eternidad. Tráenos con bien el día de mañana para poder continuar con esta serie especial. Te pedimos que nos acompañes ahora a nuestros hogares, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.